¿Cómo debemos entonces vivir? Capítulo 2. La Edad Media. Rubens Medel en la voz de Francis Schaeffer. Roma decayó debido a la degeneración interna de todo el sistema romano. El imperio decayó. Siguió una época de confusión social, intelectual y política. Y después un despertar gradual cultural, la Edad Media. A la vez que decayó el aprendizaje en Europa, los antiguos manuscritos de los clásicos griegos y latinos, así como la Biblia, se preservaron, se copiaron y se recopiaron. Sin embargo, el cristianismo original y primitivo del Nuevo Testamento gradualmente se fue distorsionando. La iglesia del primer siglo, claro, fue sencilla. Los creyentes se reunían en casas y, por lo general, en números reducidos. Cuando se reunían en estos pequeños grupos, se dedicaban al canto de salmos y alabanzas. Al mismo tiempo se compartía el pan celebrando la Santa Comunión. La iglesia del primer siglo hizo hincapié principalmente en la predicación de la Biblia como la palabra absoluta e infalible de Dios. Si se lee el libro Los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos que se hace muchísimo énfasis en el contenido. La religiosidad no era, como piensa ahora el hombre del siglo XX, algo que se encuentra dentro del área del irracionalismo. En realidad se trataba del contexto, se trataba ahí de la resurrección de Cristo en espacio y en tiempo. Reconocían al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Lo que esta gente creía en realidad era en la veracidad de ello, no en su religiosidad y ni siquiera, básicamente, en la experiencia religiosa, sino en la veracidad. Observad los frescos de esta catacumba cristiana, pintados antes de la Edad Media. Aunque solo se representen, son gente real, viviente en un mundo real. Esta vitalidad y vivencia corren paralelas a la cristiandad de la iglesia primitiva. Paulatinamente hubo un cambio en el cristianismo original. Y lo mismo sucedió con el arte. Ahora ya no se trata de gente real, sino de símbolos. Hubo un contraste con el arte cristiano primitivo. En el siglo VI, los últimos vestigios del realismo moderno se diluyeron, según Michael Gogh en su libro Los orígenes del arte cristiano. Hay belleza aquí. Los artistas trabajaban con devoción, buscando más valores espirituales, pero en su cometido, el arte cambió. Esto vino a culminar entre los siglos IX y XI. Me gustaría volver por un momento a los primeros días de la Edad Media.
La iglesia cristiana se alejó de la antigua música romana debido a su relación con las ceremonias religiosas paganas y las prácticas sociales romanas. Prevalecían fuertes elementos humanos en la música de la iglesia primitiva. Citaré, por ejemplo, a Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV, quien compuso himnos y enseñó a su pueblo a cantarlos. Esto fue una innovación en esos días. Luego, con el Papa Gregorio, hubo un cambio que ahora conocemos como canto gregoriano, impersonal, místico y espiritual. Desde los primeros días, los cristianos han luchado por continuar con la filosofía de Cristo, de que estarían en el mundo, pero no como parte de él. Esto retó a la actitud cristiana en cuanto a las posesiones materiales y el modo de vida. En la iglesia primitiva se reconocía a los creyentes por su extremada generosidad. Sus enemigos lo admitían. Pero en la Edad Media el péndulo no dejaba de oscilar entre un descuido absoluto del mandamiento de vivir modestamente, preocupándose por el pobre, y la antigua idea monástica de no poseer nada de dinero. La corte papal era recriminada por su afán materialista. Juan de Salisbury dijo al Papa en su cara que el pueblo pensaba que... La iglesia romana, que es la madre de todas las iglesias, se comporta más como madrastra que como madre. Escribas y fariseos depositaban en cada hombro del pueblo una carga demasiado pesada para llevar a cuestas. Se ajuareaban con fina ropa y había en sus mesas platos preciosos. El pobre podía raramente ser admitido. En medio de todo esto, Francisco de Asís, comprendiendo los efectos corruptores del dinero, prohibió a sus seguidores recibir dinero alguno. Codo con codo, existía el lujo y el materialismo práctico del Papa y su corte, y de los monasterios, que gradualmente se convirtieron en centros de abrumadora riqueza. La Iglesia en la sociedad medieval hizo intentos por controlar los abusos de dinero en la sociedad. Primero trató de prohibirlo, luego quiso limitar las tasas de intereses. Después, con el apoyo de los soberanos seglares, intentó imponer precios justos. La enseñanza económica medieval exaltó la virtud del trabajo honrado y bien desempeñado. Cuando la vejez o la enfermedad hacía imposible trabajar a la gente de la Edad Media, la Iglesia a menudo los proveía con hospitales y otras instituciones caritativas. Este hospital se abrió en Siena en la Edad Media, tal como se encuentra ahora. A pesar de que los pacientes del siglo XX están orgullosos de los avances modernos de la medicina, al mismo tiempo, aún hoy pueden admirar el magnífico gusto artístico de aquellos decoradores de la antigua Siena.
En otro plano, el reto de estar en un mundo, pero no ser parte de él, daría lugar al conflicto de la ley de Dios frente a la ley del Estado. En la iglesia primitiva no existía tal confusión entre la iglesia y el Estado, porque hasta los días de Constantino el Estado estaba establecido bajo bases no cristianas. En la Edad Media, el problema se complicó aún más. Verán, Europa era considerada como el reino de Cristo. Cristianismo. Solamente los bautizados podían ser aceptados en la sociedad europea. Así, se puede decir que el Estado mismo había sido bautizado o consagrado. Individualmente, esto suponía un problema aún más complejo en relación al Estado. Esta es la alegoría de Lorenzetti del buen y el mal gobierno, que se encuentra en la Cámara del Consejo del Cabildo de Siena, que data del siglo XIV. El mal gobierno, aquí, con el diablo presidiendo sobre todos los vicios que destruyen a la comunidad. Y acá, el buen gobierno y las virtudes cristianas, de las que derivan todas esas actividades humanas que manifiestan la identidad del hombre bajo Dios. La confusión en el gobierno humano ciertamente existió en la Edad Media, cuando el Estado y la Iglesia se entrelazaron. Este es el ideal de la vida bajo el buen gobierno: avanzar ininterrumpidamente. Ved a esta gente ordinaria representada en este maravilloso fresco, capaz de captar su vida diaria, protegida por el buen gobierno contra el caos y la violencia. Sin embargo, mientras que el artista conocía la turbulenta historia política de Siena y sabían que las fuentes del bien y del mal eran distintas, los efectos eran una mezcla a nivel humano de buenas y malas intenciones. Sin olvidar que la Iglesia era omnipresente en Europa, no fue sorprendente que la Iglesia trabajase con la sociedad como tal, especialmente mediante sus dirigentes. Un ejemplo notable es Carlomagno, hijo de Pipino. Fue rey de los francos en el año 771 a.C. y dominó la mayor parte del territorio del antiguo Imperio Romano. Su coronación por el Papa, al estilo de un emperador romano, se desarrolló fácilmente. A cambio, proporcionó al Papa una fuerte base territorial en Italia. También apoyó a la actividad misionera en las regiones que conquistaba, por ejemplo, entre las tribus germánicas. Asimismo, hizo el diezmo obligatorio, lo que proveyó de fondos a la administración eclesiástica. Carlomagno edificó iglesias impresionantes. Esta es la Capilla Palatina de Aquisgrán, la ciudad en donde Carlomagno vivió durante su vejez. Así coexistieron el poder de la Iglesia y el del Estado, complementándose incluso culturalmente.